Bienvenidos a Flash Surfing. Otra semana más regresamos con las imágenes y noticias más destacadas alrededor del mundo del surf. ¡Comenzamos! Con un total de 17 medallas individuales, la selección española de stand-up paddle se proclamó campeona de Europa en el Eurosub 2023 celebrado en Peniche, Portugal. La playa de San Lorenzo acogió el campeonato Gijón Surf City. Luis Díaz y Yanire González Echavarri fueron los ganadores, sumando importantes puntos de cara a las ligas nacionales Surfing.es e Iberdrola. El cántabro Son Gunin regresa a casa cada verano desde Australia para disfrutarlo con su familia y amigos y de paso pillarse unas buenas olas en el lugar que le vio nacer como surfista, la Playa de los Locos. Primer episodio de la serie Slap Tour, con el surfista mallorquín Xavi Lucena en busca de rompientes poco conocidas y peligrosas, olas que rompen secas sobre fondos de roca y en ocasiones muy concretas. La temporada de olas en la North Shore de Hawái comenzó con el primer oleaje en el mes de octubre. Pipeline y Sunset funcionaron, mientras que Waimea Bay lo hizo con condiciones clásicas. Seguimos en Hawái, de la isla de Oahu a la de Maui, pero con la misma marejada. Jones también despertó de su letargo veraniego y lo hizo con momentos épicos en condiciones excelentes. El realizador australiano Tim Bonison recopila los mejores y más grandes momentos en Te Apu, que recordemos será el escenario de la prueba de surf en los próximos Juegos Olímpicos de París 2024. Green the Water es el título del vídeo filmado por Hefty Beef con el surfista Kuga Harada como protagonista, en un resumen de las mejores sesiones de olas en el último año surfeando por la costa de Japón. El brasileño Samuel Pupo y la canadiense Erin Brooks se proclamaron vencedores del Corona Saquarema Pro, prueba con la que se dio el cierre al circuito Challenger Series de la World Surf League. Con esta última noticia cerramos Flash Surfing. La próxima semana volveremos con toda la actualidad alrededor del mundo del surf. Más información y vídeos en flashsurfingmagazine.com.